Esta es una serie de videos que integra subtitulado y traducción a la lengua de señas uruguaya. En los videos aparecerá sobre fondo blanco distintas figuras geométricas de colores azul, rojo y amarillo, acompañadas por diferentes ilustraciones que refieren al texto. Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Uruguay. Epistemología abierta. Hola, bienvenidos y bienvenidas a este primer video de la serie Epistemología Abierta. En esta serie repasaremos los temas que componen el programa de Introducción a la Epistemología, unidad curricular de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. En esta primera entrega hablaremos de qué es la epistemología y de algunos otros conceptos claves que nos acompañarán durante toda la serie. Pero, ¿qué es la epistemología? La palabra epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento. Por lo tanto, la epistemología es una rama de la filosofía que se dedica a estudiar el conocimiento, sus posibilidades, sus fuentes, sus condiciones y su naturaleza. A su vez, los griegos diferenciaban entre episteme y doxa, la cual significa creencia u opinión. Por tanto, llamaremos doxástico a lo relativo a las creencias u opiniones. Esto nos dice que hay una diferencia sustancial entre una creencia y un conocimiento. ¿Pero cuál es esta diferencia? La mayoría de los filósofos desde Platón afirman que una creencia es conocimiento si está justificada. Sin embargo, distintos filósofos a lo largo de la historia han tenido ideas muy diferentes acerca de cómo se constituye la justificación de una creencia. Algunas de las preguntas que se hace la epistemología son: ¿qué es el conocimiento? ¿Es posible conocer el mundo? ¿Cómo se llega al conocimiento? ¿Es mejor usar los sentidos para conocer o conviene apoyarse en la razón? ¿Cuál es la diferencia entre saber y creer? ¿Cómo se justifican las creencias? A partir del siglo XX y con el Círculo de Viena, la epistemología se vuelca a estudiar específicamente el conocimiento científico. Aunque la palabra epistemología se usa también para denominar la teoría del conocimiento en general, o nociología, en este curso y en estos videos vamos a usar este término para designar el estudio filosófico acerca del conocimiento científico. Si bien los autores que estudiaremos en este curso defienden teorías muy diferentes, hay varios problemas y preguntas que aparecen repetidamente a lo largo del curso y de la epistemología del siglo XX. Algunas de ellas son: ¿qué es el conocimiento científico? ¿Qué diferencia a la ciencia de lo que no lo es? ¿Existe un método científico? ¿Cómo debería ser el método científico? ¿Llegan los científicos a la verdad? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el papel que debería jugar la ciencia en la sociedad? Cuando hablamos de conocimiento científico nos referimos al conjunto de saberes justificados y las prácticas que nos llevan a ellos. Dentro de este conjunto de conocimiento encontramos a las ciencias formales, como las matemáticas, las ciencias naturales, como la biología, o las ciencias sociales, como la economía. He aquí una distinción que nos será útil en nuestro curso: la diferencia entre ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales, como las matemáticas o la lógica, se ocupan de símbolos y de las relaciones que se pueden establecer entre ellos. Por eso, las ciencias formales no recurren a la experiencia para obtener resultados,
sino que construyen sus propios objetos de estudio, como las figuras geométricas o los números. Estos símbolos son abstracciones de objetos reales y por eso les llamamos entes ideales, ya que no existen sino en la mente humana. Por otra parte, las ciencias fácticas o empíricas son aquellas que se ocupan de los hechos que podemos conocer mediante la experiencia, por lo cual la observación juega un papel fundamental a la hora de conocer las propiedades del mundo empírico. Dentro de las ciencias fácticas podemos encontrar dos grandes grupos. Por un lado están las ciencias naturales, que se ocupan de objetos pertenecientes al mundo físico y que se pueden investigar experimentalmente. Lo típico aquí es partir de una duda previa a la cual se le da una posible explicación, la hipótesis. Mediante la experimentación se intenta probar que la hipótesis se ajusta a los hechos y los explica. Por otra parte, las ciencias humanas se ocupan del ser humano y de la sociedad. Su objetivo no es tanto la explicación causal, sino la comprensión de las realidades humanas. Pero, ¿cómo llegan estas ciencias al conocimiento? Lo logran a través de uno o más métodos, es decir, procedimientos preestablecidos y sistemáticos que permiten obtener resultados justificados y estables acerca del mundo natural y social. Las ciencias fácticas y las formales usan distintos tipos de razonamiento. Mientras que las fácticas recurren mayoritariamente al razonamiento inductivo o inducción, las ciencias formales usan la deducción. La inducción nos permite inferir conclusiones universales de afirmaciones particulares mediante un proceso de generalización. La inducción puede ser completa o incompleta, según se incluyan todos los elementos de un grupo o no. Por ejemplo, si afirmamos todos los Beatles son ingleses, podemos llegar a esta conclusión general a través de la inducción completa, porque solo basta con comprobar que cada uno de los 4 miembros del grupo tienen nacionalidad inglesa. Sin embargo, con otros grupos no podemos hacer esto. Por ejemplo, no podemos llegar a la generalización todos los cisnes son blancos a través de la inducción completa, porque no podremos nunca observar todos los cisnes que existen ahora, los que existirán en el futuro y los que han existido en el pasado. Pero podemos observar suficientes casos particulares para que la conclusión general esté más o menos justificada, según cuántos casos registremos. Al inferir una conclusión general de una inducción incompleta, estamos realizando un salto inductivo. Por otra parte, tenemos el razonamiento deductivo o deducción. Este procedimiento permite inferir afirmaciones particulares de afirmaciones generales. Por ejemplo, si todos los Beatles son ingleses, un miembro de este grupo, digamos Paul, será necesariamente inglés. En un razonamiento deductivo válido, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. A partir de la revolución científica del siglo XVII, es común hablar del método científico. Este consiste en el planteamiento de un problema o pregunta sobre aquello que queremos saber. Sobre este problema se hace una hipótesis, la cual es una suposición sobre el fenómeno que queremos explicar. Esta hipótesis luego se contrasta, es decir, se pone a prueba, usualmente a través de experimentos u observaciones. Finalmente, se sacan conclusiones generales que pueden llegar a conformar una teoría. Una teoría puede ser entendida como un modelo general que explica cómo funciona parte del mundo. Las teorías científicas poseen una estructura interna que se ajusta a la lógica, la cual asegura que el conjunto de razonamientos incluido sean válidos. Para defender las teorías,
los científicos utilizan, entre otras cosas, argumentos, que son estructuras de proposiciones utilizadas para defender o probar una proposición. Una proposición es una afirmación que posee valor de verdad, es decir, puede ser verdadera o falsa. Durante el curso, manejaremos estos conceptos y otros más, profundizando sobre ellos desde distintos ángulos. También veremos que estos conceptos serán criticados y defendidos por distintas posturas. Entonces, en resumen, ¿para qué sirve estudiar epistemología? Sirve para reflexionar sobre cómo funciona la ciencia y cómo ésta genera conocimiento. Acompáñennos en nuestro próximo video, en el que presentaremos el primer modelo epistemológico que se consolida en el siglo XX. Para bibliografía y más información, accede a is.gd/infoea o escaneando el QR arriba a la derecha. Créditos. Guión: Jorge Rasner, Victoria Laborerio, Ignacio Sarabia y Alejandro Paiva. Producción: Victoria Laborerio. Locución: Jorge Rasner. Realización y accesibilidad: Néstor Bermúdez, Ignacio Bruné, Santiago Ferro y Magela Rodríguez. Traducción a LSU: Virginia Espino y Giselle Silva. Señado en LSU: Virginia Espino. Voz de audiodescripción: Anaís Bailiant. Financia CSE. Con la participación de GESIC, Sintagma, NICA Espacio Interdisciplinario, Facultad de Información y Comunicación, Universidad de la República Uruguay.